bienvenidos a todos los participantes, todos los que se han inscrito. La verdad que para nosotros es una alegría hacer esta charla porque hemos iniciado ya hace más de 2 años un proceso de fortalecimiento de todo lo relativo a la propiedad intelectual y a la transferencia, porque la Facultad Regional Delta, que está en Campana, de la UTN, es una de las 30 regionales que está ubicada en la provincia de Buenos Aires. El resto, hay 9 en la provincia de Buenos Aires y el resto en otras provincias. Tiene una fuerte impronta hacia la investigación aplicada y eso redunda en muchos nuevos productos y servicios que pueden ser útiles para la sociedad, siendo mediados por estos procesos de propiedad intelectual. Pero hoy nos queremos enfocar en también algo que hemos trabajado mucho con nuestros investigadores, investigadoras, que es la propiedad intelectual y de transferencia de los resultados de investigación, pero ahora desde la perspectiva de las empresas, en particular las pymes. Y para eso organizamos esta charla que tiene que ver también con esta celebración del Día de la Industria que se ha vivido en la primera semana de septiembre, y sumándonos a los desafíos que tiene la industria hoy y que los va a tener en el futuro, armamos esta charla sobre propiedad intelectual más aplicado a pymes. La charla la va a brindar Marcelo Roldán, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires y desde el año 2007 es agente de la propiedad industrial y está matriculado en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Argentina. Ya desde 2015 comenzó su especialización y en ese año comenzó a trabajar en el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, siendo coordinador de la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual y Tecnología, y actualmente es el coordinador del área de propiedad intelectual y tecnología, transferencia de tecnología de la Facultad Regional Delta, donde hemos tenido grandes logros. Y bueno, y ahora vamos a expandir nuestro trabajo desde la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia que coordino. No sé si lo dije, mi nombre es Gabriela Truppi, soy la Subsecretaria de Vinculación y Transferencia, para trabajar también este tema con empresas. Así que lo vamos a dejar a Marcelo que haga su charla. Los que quieran ir haciendo consultas los pueden hacer a través del chat, pero cuando termine la conferencia, la charla, Marcelo, vamos a entrar en un momento de diálogo para contestar preguntas directamente de él. Así que, bueno, muchas gracias. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta charla. Bueno, como dijo Gabriela, estoy a cargo del área de propiedad intelectual y transferencia de tecnología de acá de la Facultad Regional Delta. Y bueno, los que trabajamos en propiedad intelectual, creo yo, aspiramos a crear una cultura de propiedad intelectual en nuestras instituciones, ¿no? Porque consideramos que la propiedad intelectual es muy importante para las universidades y los institutos de investigación y desarrollo. Em, las universidades tienen sus 3 funciones, que son la de formar profesionales, de investigar, y luego la tercera función o rol es la de volcar estos resultados de investigación digamos, a la sociedad, al entorno socioproductivo, para una mejor calidad de vida, en definitiva. Y bueno, en el caso nuestro de la UTN, la mayoría de nuestros resultados de investigación son tecnológicos, entonces hablamos también de mucho de transferencia de tecnología. Y para transferir la tecnología está ampliamente ya aceptado, instalado, que la propiedad intelectual es un paso necesario, es una etapa necesaria que tenemos que atravesar con las mejores prácticas. No suficiente, porque el proceso de transferencia es muy complejo, pero es necesario que gestionemos bien nuestra propiedad intelectual. Es como la propiedad intelectual de nuestros activos, de nuestros resultados de investigación, es como la escritura de un inmueble, ¿no? Y con esa comparativa se puede entender que mejor se puede transferir un inmueble si tenemos una buena escritura. Bueno, lo mismo pasa con
nuestro resultado de investigación si tenemos propiedad intelectual. Es decir, que propiedad intelectual y contribuir a una mejor calidad de vida están bastante relacionados, ¿no? A través de la transferencia. En el caso de las empresas, también entendemos que la propiedad intelectual es importantísimo y bueno, yo pienso personalmente que una cultura de propiedad intelectual estaría bien para toda la sociedad y en particular para las empresas. También, y luego esta charla se trata un poco de eso, de mostrar por qué es tan importante la propiedad intelectual para la empresa. Y aquí conjugamos entonces, digamos, nuestro rol como universidad de transferir conocimientos, la importancia de la propiedad intelectual en la empresa y esta charla de sensibilización, que es estar cumpliendo ese rol de transferencia de conocimiento. Nosotros en las universidades nos hemos especializado en los que trabajamos en estas áreas en vinculación tecnológica, en propiedad intelectual, entonces queremos transmitir nuestros conocimientos, nuestras experiencias de gestión en propiedad intelectual a las empresas, dado que consideramos que la propiedad intelectual es necesaria para la pequeña y la mediana empresa, la microempresa sobre todo, y de esta forma contribuir, ¿no?, a que las empresas puedan andar mejor su camino hacia una mayor competitividad, rentabilidad, innovación, y lo hacemos a través de esta charla de sensibilización y, por supuesto, muchos más servicios que prestamos a empresas y podemos prestar en materia de propiedad intelectual. Em, empe- Quiero tocar el tema, para empezar, el de la innovación, que está vinculada a la propiedad intelectual y al desarrollo. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, hace todos los años estos estudios de innovación en todos los países miembros y en donde figuran los países más innovadores. Los 30 países más innovadores generalmente son los más desarrollados, o sea que hay una relación de innovación y desarrollo. Argentina, lamentablemente, siempre está en la mitad de la tabla porque hay 180 países más o menos, 170, 180 países en la OMPI, y va oscilando, ¿no? En todos los años sube un poco, baja un poco. Em, Hace 4 años estuvo en el puesto 69, por ejemplo. Em, este es el índice global, ¿no? El del año, para el año 2024, creo que Argentina va a estar en el puesto 72 en el índice global, pero luego hay subíndices. Se mide la innovación también por sectores, por investigación, por educación, recursos humanos, tipo de mercado, transferencia de tecnología. Y en cuanto a recursos humanos y a investigación y desarrollo, producción de conocimiento, Argentina eh, está un poco más alto que la mitad de la tabla, ¿no? Está más cerca de los países desarrollados, pero en lo que es transferir estos conocimientos que desarrollan el sector académico, los institutos de investigación públicos, a la sociedad, bueno, aquí Argentina está más por debajo del índice global, está por el puesto 100. Es decir que es un país que innova generando conocimientos, pero no adaptándolos al sector privado y no acercándoselos a la sociedad. Y los que trabajamos en las áreas de vinculación tecnológica en las universidades y en las instituciones de investigación y desarrollo de Argentina, tenemos este gran rol que cumplir, ¿no? Ayudar a nuestras organizaciones a que lo que producen en conocimiento les llegue a la sociedad, se lo podamos transferir a la sociedad y se hace como con la colaboración de las empresas, que son las que hacen un mayor desarrollo de nuestros resultados de investigación y lo ponen en el mercado como productos y servicios. O sea que tenemos que trabajar con las empresas, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, para cumplir este objetivo final, que es el de la transferencia y aspirar a una mayor calidad de vida. Después, por otro lado, también hay estudios de la Comunidad Europea sobre la incidencia de la propiedad intelectual en las empresas, ¿no?, de la Comunidad Europea.
que también se hace todos los años y en donde se toman a un grupo de empresas, las empresas que consideran de uso intensivo de la propiedad intelectual y el resto, ¿no? Aquí estarían en verde las de uso intensivo de propiedad intelectual y el resto son el resto de las empresas que no son de uso intensivo de toda la Comunidad Europea. Y las conclusiones es que, bueno, las de uso intensivo de propiedad intelectual prácticamente aportan la mitad del Producto Bruto de la Unión Europea, aportan 30% de empleos, eh, del 30% del total. Estas empresas tomadas aisladamente tienen índices positivos de empleo, cuando en el resto de las empresas hay desempleo. Estas empresas de uso intensivo son las que exportan y importan el 80% de toda la Comunidad Europea, o sea que están altamente eh, internacionalizadas. Y en esa balanza comercial estas empresas son superavitarias, ¿no? Cuando el resto de las empresas no lo son. O sea que hay una incidencia muy positiva de la propiedad intelectual en la economía de las empresas y, por supuesto, en la economía en la economía global, ¿no? De la Comunidad Europea. También se hizo este estudio para Argentina y más o menos los valores son bastante parecidos en cuanto al aporte al Producto Bruto Interno de Argentina de las empresas de uso intensivo de propiedad intelectual. En cuanto a una, bueno, en cuanto a los salarios, no es tan alto el salario. Tal vez en empresas de uso intensivo de patentes y variedades vegetales sí anda por el 40%, las de derecho de autor no mejora mucho el salario medio del resto de las empresas. El promedio es un 9% más de salarios en empresas de uso intensivo de propiedad intelectual y sí participan en el 81% de las importaciones y el tema de las exportaciones es mucho menor que la Unión Europea. Puede ser debido a las crisis, esto no lo sé decir, ¿no? A las cuestiones económicas de Argentina, crisis internacionales, o que Argentina es un país agroexportador, ¿no? Que exporta mucho productos primarios. Pero también está reflejado que en nuestro país la propiedad intelectual beneficia a las empresas, ¿no? O las fortalece. Ahora vamos a profundizar sobre todo esto. Y en general, también se dice que la propiedad intelectual permite a las empresas, o sea, empresas con muchos activos intangibles, que apuestan por los activos intangibles, sobreviven mejor a las grandes crisis internacionales, como la del 2008, como la de la pandemia. Se recupera más rápido. Ahora, si todo esto es así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestras empresas y en Argentina y en general en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué no se aprovecha todo este tema de la propiedad intelectual? Em, Se cree que pueden haber muchos motivos por lo cual esto pase, ¿no? Creencias de que la propiedad intelectual es algo que es privativo de las multinacionales, ¿m? Por temas de costos, de complejidad, o porque está pensado el sistema para las multinacionales y no está pensado para pequeñas y medianas empresas, para el individuo o para las universidades. También hay motivos económicos, se considera que el tema de la propiedad intelectual, la protección, la gestión, etcétera, es un gasto. Son costos muy altos que no son prioritarios en la contabilidad de las empresas, sobre todo en épocas de crisis. También el tema de la complejidad, ¿no? Es un tema, bueno, puede ser muy importante, sabemos un poco de propiedad intelectual, pero es un tema muy complejo, requiere mucha expertise, profesionales, y tal vez las pequeñas y medianas empresas no tienen la posibilidad de conseguir estos recursos calificados que las asistan y les ayuden. También puede ser desconocimiento, simplemente el empresario no sabe de qué está hablando. Puede conocer un poco de marca, pero tampoco de cómo funciona la marca, ni siquiera, ¿no? Y se cometen muchos errores al respecto. Bueno, la idea es superar estos obstáculos. Primero, entendiendo que ahora como vamos a ver, la propiedad intelectual son creaciones del intelecto, lisa y llanamente, y la creatividad es un atributo de la persona. La propiedad intelectual podemos decir que hasta es, no sé,
un atributo de la personalidad, ¿no? Como creación del intelecto. Y, y no solo las multinacionales tienen personas trabajando, todas las empresas tienen personas, empleados trabajando y todos con potencial creativo. Eh, Algunas empresas que consideran que esto nos toca un poco de lejos, bueno, no es tan así en el sentido de que todas las empresas, inclusive las pymes, cometen errores a la hora de comercializar, a la hora de usar logos, a la hora de pisar propiedad intelectual de otras empresas, o empresas que adquieren patentes que, que no sirven, que no son fuertes, o que piensan que una patente es mundial y resultaba que era para Argentina y resultó que esa patente luego no se concedió porque no conocían qué es una patente exactamente, cuán fuerte puede ser. em, y después empresas que lanzan al mercado productos con marcas que resulta que hay marcas similares y luego de poner en el mercado ese producto con todo lo que implica, hay que sacarlo. Empresas que lanzan productos inventivos, simples, y luego los quieren proteger por patentes y no pueden porque ya lo comercializaron. Esto pasa muchísimo en la mediana empresa. O sea que la propiedad intelectual está de una forma u otra presente en la pequeña y mediana empresa, querramos o no, ¿no? Como para bien o para mal. Después vimos que la propiedad intelectual y la innovación van de la mano. Innovaciones son creaciones, sí, son ideas nuevas, implementadas en diferentes tipos de productos, servicios, organización de la empresa, etcétera. Y la mayoría de esta innovación es protegible por propiedad intelectual precisamente por ser creaciones, ¿no? Creaciones del intelecto. Y bueno, estamos en una época, en una era de la innovación, de la economía del conocimiento, en donde el fuerte de la economía hoy en día está en la creación y gestión del conocimiento. Y esto es lo que hace a las empresas más innovadoras. Y las pymes se dice que son 90% más creativas que las multinacionales. Son empresas justamente pequeñas y medianas que son más flexibles, que tienen más cercanía con el cliente. Por lo tanto, se adaptan más a los cambios que puede implicar la tecnología o la economía y con una mayor velocidad. De hecho, las grandes empresas, las multinacionales, para ser innovadoras, para meterse en esta carrera de innovación, necesitan de las pequeñas empresas que son justamente las más creativas. Y entonces se crean asociaciones entre grandes y pequeñas empresas, donde la gran empresa financia la creatividad, pero la creatividad la pone la pequeña empresa. Con lo cual, las pymes son más innovadoras y donde más innovación hay más propiedad intelectual. Esto es para tenerlo en cuenta. Por otra parte, aprovecho para decirle a las pequeñas y medianas empresas, a los microemprendimientos, a los emprendedores, que no hace falta saber eh, el qué de la propiedad intelectual, o sea, conocer la propiedad intelectual y controlar este tema, tener profundo conocimiento en detalle de la propiedad intelectual. Lo que hay que saber es a quién podemos acudir para que nos asista, y en eso estamos en las universidades. ¿Y por qué? Porque es importante. O sea, entender por qué la propiedad intelectual es tan importante. Si entendemos, y sobre todo los directivos de las empresas entienden por qué la propiedad intelectual es importante y saben a quién o en quién apoyarse, pues prácticamente tienen solucionado o superado mucho los obstáculos que hemos planteado al principio. Por otra parte, hay muchas políticas nacionales e internacionales que fomentan la propiedad intelectual en las pymes, justamente porque entienden los gobiernos y los organismos internacionales que las pymes necesitan seguir creciendo. Son el 90% de las empresas del mundo, aportan el 70% del capital humano y son importantísimas para la economía. Y por eso estas políticas de propiedad intelectual, para fortalecerlas, para hacerlas más competitivas. Después, por otro lado, las pymes, como digo, tienen el apoyo de las universidades, de redes que apoyan la innovación, bueno, para sensibilizarse en estos temas, como estamos haciendo ahora, para pedir servicios de información tecnológica, que vamos a ver de qué se trata, asistencia financiera, asesoramiento, asistencia para comercialización de los activos intangibles de las pymes. Y por último, en cuanto a que es algo
es algo muy caro la propiedad intelectual. Bueno, la pregunta es si realmente es un gasto la propiedad intelectual, porque si es una inversión habría que replantearse el tema económico de la propiedad intelectual, ¿no? A veces, por no prestar atención a la propiedad intelectual, nos termina siendo más caro que si invertimos desde un principio en formarnos en propiedad intelectual para gestionarla bien. Por otra parte, la pequeña y mediana empresa puede comenzar protegiendo sus activos intangibles en Argentina, que no es tan caro Argentina como mercado. A veces las empresas trabajan solo en Argentina y proteger en Argentina no es tan caro, tanto en derecho de autor como en derecho de propiedad industrial. Yo voy a poner a disposición esta presentación para que tengan aquí los números, pero esta información está disponible en la web. Y bueno, lo que decía respecto al apoyo, ¿no?, a las pymes con tema de propiedad intelectual, acuerdos colaborativos entre CAME y el INPI para fortalecer a las pymes en propiedad intelectual. All Invest de la Comunidad Europea junto con CAME y el INPI hacen un seminario de propiedad intelectual para pymes. Hay información donde acudir las pymes para conocer este tema, como hacemos hoy acá, pero hay muchísimas instituciones que brindan charlas, capacitaciones, etcétera. La misma red CATI está en Argentina y justamente es una red creada por la OMPI a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina para asistir a la pequeña y mediana empresa, al emprendedor, al inventor, ¿no? Aquellos que no tienen muchos recursos, pero sí necesitan conocer esos temas porque son creativos, crean. Y los recursos que ofrece la misma OMPI en apoyo a las pymes, ¿no? De todo tipo, diagnósticos, DPI para pymes, eh, guías de propiedad intelectual disponibles para las pymes. Hay muchos programas que apoyan a los inventores, programas de formación de redacción de patente, consultas para gestionar la propiedad intelectual, etcétera. Como les decía, esto está a disposición. Y nuestro país, por suerte, es un país bastante consciente de la importancia de, de- de- de los activos intangibles y de la transferencia y de la colaboración entre el sector académico y la empresa. Hay políticas nacionales que tienen como objetivo, eh, bueno, llevar los conocimientos generados en nuestro país, en este caso de los institutos académicos de investigación, al sector público, al privado, para que los desarrolle o los ponga en el mercado como productos o servicios. Pero bueno, la idea es, como dice acá, los objetivos de estas políticas es un poco lo que nosotros aspiramos de las pymes, ¿no? Que se desarrollen productos y tecnologías de tipo nacional, eh, diversificar el sistema productivo argentino, sustituir importaciones, crear más empleo de calidad también, etcétera, pero siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida personal, la calidad de vida de la sociedad, y esto también se cumpliría con pymes fuertes en tema de propiedad intelectual. Y para eso, bueno, vamos a ver qué es la propiedad intelectual. Hablábamos de complejidad de la propiedad intelectual, pero en realidad el concepto de la propiedad intelectual es lo más sencillo que puede ser, como le dije al principio, es toda creación del intelecto humano. Estamos hablando de creación, generación de algo nuevo a través de nuestro intelecto, y el intelecto es de las personas, o sea, sin distinción de edad, sin distinción de género, sin distinción de posición social, de posición en la empresa, de nacionalidad, residencia. Las personas generan, tienen ideas, crean. Y las personas están presentes en las multinacionales, como decía, y en las pequeñas y en las medianas empresas. Toda creación del intelecto humano, prácticamente todo lo que nos rodea, todo lo que usamos, vestimos, cómo nos conectamos, cómo nos trasladamos, todo lo que tenemos alrededor nuestro ha sido nuevo en algún momento y eso es propiedad intelectual, para que veamos la cotidianeidad de la propiedad intelectual, ¿no? Aunque nos parezca algo extraño, algo lejano, algo que no nos toca de cerca. Eh, y se le puede dar a la empresa, se le puede dar muchos casos que sí le tocan de cerca, ¿no? Como empleados de oficinas de informática de la empresa que solo se dedican
al mantenimiento de los sistemas, pero que estudian sistemas y colaboraron en la escritura de línea de código de un software de la empresa, por ejemplo, ¿no? O algún estudiante de diseño gráfico que trabaja en la empresa y bueno, aportó una idea, estaban haciendo un logo y aportó ideas para diseñar ese logo de la empresa. Lo mismo puede pasar con diseños en productos de la empresa, ¿no? De un empleado que, por ejemplo, digo acá yo aficionado a la moda y bueno, la empresa necesitaba eh, un estampado para un producto nuevo, un bolso que iba a lanzar al mercado y bueno, y el empleado administrativo o empleada eh, que le gusta la moda, pues aportó ideas para ese nuevo estampado. O también cosas que suceden también, practicantes de ingeniería que hacen prácticas de final de carrera en empresas y bueno, ingeniería química, por ejemplo, que aporta ideas para mejorar la reducción de emisión de gases de un proceso de fabricación de una empresa donde está trabajando, ¿no? O solicitudes de patente de una empresa en donde siempre aparece el presidente como el inventor. Bueno, eh, yo pongo acá ejemplos que se me han ocurrido, pero que me imagino que en el vasto mundo de empresario suceden estas cosas, uno va escuchando cosas que van sucediendo y, y no importa que uno sea una pequeña, mediana empresa, esto es algo que puede pasarle a cualquier empresa, ¿no? Y nunca hay problemas hasta que aparece la rentabilidad de por medio, ¿no? En el caso del bolso, si es un éxito, si el logo empieza a usarse para productos que realmente tienen mucha aceptación en el mercado y ese logo se va valorizando. Si la patente en donde aparece el presidente como inventor resulta ser un invento muy disruptivo, y otras empresas quieren aprovecharse de ese invento, entonces necesitan que la patente se caiga y para eso la atacan de nulidad a la patente. Y lo primero que van a hacer es plantearse, ¿puede ser el presidente de una empresa, por ejemplo, de 100 empleados, el inventor de todos los inventos, más teniendo un área de investigadores propios? Y si eso no es así, si él no es el inventor, se puso como inventor por ser el presidente, pues esa patente es nula y se cae y pierde esa exclusividad que le daba la patente, etcétera. Para que veamos la cotidianeidad en la vida de la empresa, ¿no? Que puede tener las creaciones del intelecto humano, si queremos, no le llamemos propiedad intelectual, llamemos creaciones. Y son tan importantes, ¿no? Que estas creaciones, el atributo este de la creatividad ayuda digamos, a la persona a realizarse, pero también contribuye, ¿no? al progreso de la tecnología y de la cultura, ¿no? Todas estas creaciones, todos estos inventos, todos estos desarrollos. Y por eso mismo es considerado este atributo como un derecho constitucional. ¿M? Ese es el rango jurídico de ser autor o inventor, de la propiedad intelectual. Y también es un derecho humano para nuestro país y para todos los países que firmaron las convenciones de derechos humanos, donde así se lo declara. Para que vean esta simple definición de creación del intelecto humano, qué respaldo poderoso tiene de- del lado de lo jurídico. Em, Se habla mucho de propiedad intelectual solamente como aquella creación del intelecto humano que tiene valor económico, ¿no? Eh, Presente o futuro, ¿no? Hay muchas creaciones. Un niño que dibuja en jardín un dibujo, pues está protegido por derecho de autor indudablemente, pero bueno, no entraría en esta acepción de propiedad intelectual, ¿no? Esta acepción es más para las empresas, por ejemplo. Y yo pongo este caso que es del sector público, ¿no? Una empresa central nuclear que tiene un problema técnico y que necesita solucionarlo, pide presupuestos a compañías, a empresas multinacionales especialistas en solucionar estos problemas y presupuestan entre 200 300 millones de dólares y un plazo de 2 años para arreglar este inconveniente, que resultaba sacar una pieza del reactor nuclear, necesitaba mucha tecnología, etcétera, y parar la central por 2 años con los costos, ¿no? de no producir, de no aportar electricidad a la comunidad y de dejar de generar ingresos para la central. Como estas condiciones económicas eran inafrontables, se termina al final solucionando
el problema con los mismos ingenieros de la central nuclear y colaboración con empresas de la región, y en un plazo de unos pocos meses y por $2 millones más o menos. Eh, Obviamente que, ¿qué se hizo acá? Se generaron herramientas para eh, agarrar la pieza rota, para sujetarla, para elevarla con un canasto, para soldar, y luego todo un procedimiento también. Y todo estas son soluciones a problemas que tuvo esta empresa, problemas técnicos, y las soluciones las aportaron los creativos de la empresa. Y bueno, es una empresa pública, las soluciones fueron nuevas, probablemente eran protegibles por patentes, no se dio el caso, no se va a patentar esto, pero yo quiero hacer la comparativa de si esto hubiera sido una empresa privada, ¿no? Eh, que soluciona un problema de tamañas características, como lo hace con sus propios recursos. Bueno, si bien lo protege por patente, indudablemente hay activos intangibles que generó, ¿no? Con todo este proceso. Herramientas nuevas, procedimientos nuevos y activos intangibles que también está en la capacidad intelectual de sus profesionales, que seguramente, aunque no protejan por patente, esos activos intangibles están ahí, valorizan la empresa, seguramente esa empresa tendría un valor de mercado mucho mayor por haber solucionado todos estos problemas, a si hubiera sido una empresa que no hubiera tenido esa capacidad. Después, respecto a los activos intangibles, en general, bueno, acá tengo un artículo de la OMPI, ¿no? Que está mostrando el rápido crecimiento de los activos intangibles. Perdón, no lo... Acá. Que crecen muchísimo los activos intangibles en las empresas, mucho más que activos intangibles, porque justamente estamos en la era del conocimiento, en donde las creaciones intelectuales es lo que empiezan a cobrar valores, lo que capitalizan las empresas, y cada vez las empresas se apoyan más en estos activos intangibles, y se dice que el de las 500 empresas más importantes, el 90% de su capital son activos intangibles al 2020. Hace 25 años, el 90% eran activos tangibles. Bueno, hace 40 años o 50 años. Y ahora esto va creciendo, es un crecimiento sostenido, ¿no? De la importancia que le da la empresa a los activos intangibles. Acá tenemos también más índices que demuestran cómo las empresas que apuestan por el conocimiento tienen mayor capital. Y luego, muchas veces hablamos de propiedad intelectual como simplemente los derechos de propiedad intelectual, que es un concepto un poco más jurídico, que es el conjunto de derechos de propiedad intelectual, la patente, el derecho de autor, la marca, etc. Em, que, bueno, tiene sus ventajas estos derechos, ¿no? Como que tenemos un derecho de autor, pero lo podemos explotar en forma simultánea, infinitas veces, como dice acá, y con costos marginales muy bajos. Estos derechos nos dan la exclusividad, ¿no? Excluimos, los titulares, digamos, pueden usar estos derechos o pueden explotarlos con exclusividad y vigilar, tienen el poder de alguien que quiere usar estos derechos sin autorización, pues pedirle al sistema que los, eh, que los haga cesar en esos usos sin autorización, ¿no? Por ejemplo, la patente da 20 años para usar un invento, en realidad no 20 años para que nadie pueda usar ese invento, solo el titular. Y después se transmite, ¿no? Como cualquier derecho económico, patrimonial sobre cosas físicas. Lo importante de estos derechos es que primero nos dan la apropiación de nuestra creación. Esta apropiación visibiliza lo que es intangible. Nuestra creación es algo intangible, algo que no se ve. Bueno, con la apropiación nosotros ya podemos visibilizar ese derecho que tenemos sobre ese intangible, y sobre ese título de propiedad podemos ejercitar muchos actos patrimoniales, como les contaba en el caso de la escritura de un bien inmueble, ¿no?
o los títulos de propiedad de cosas muebles. Los derechos registrables facilitan lo que les decía, la gestión y la explotación. Nosotros tenemos en la universidad, tenemos resultados de investigación muy novedosos, disruptivos y que podrían ser muy útiles para la sociedad, pero si no tenemos una patente, nos va a costar mucho más explotar esos resultados de innovación, es decir, transferirlos y que lo pueda aprovechar la sociedad. Por eso nos apropiamos, porque luego hablamos de explotar los títulos de propiedad, digamos, la patente, el derecho de autor, la marca, el modelo de diseño industrial, ¿no? Que tiene detrás este conocimiento o esta creación. Pero sobre todo, los derechos registrables nos permiten tener el control. En el caso de las universidades, por ejemplo, la vez pasada escuché un caso de un instituto de investigación muy importante que desarrolla resultados investigativos en el área de salud muy importantes, de mucho beneficio para la sociedad, y en un momento dado aparece una empresa del sector privado que quería desarrollarlos y explotarlos, pero la condición era la cesión de esos de resultados, no la licencia, sino que le vendieran los resultados. Y bueno, las condiciones económicas eran muy buenas para el Instituto de Investigación Público y aparte esa empresa se encargaría de llevarlo al mercado y beneficiar con eso a la sociedad. Se le cedieron estos activos, estos resultados de investigación y lo que hizo la empresa fue guardarlos en un cajón para que nunca se usen. Entonces el Instituto Público de Investigación perdió todo control sobre esos resultados propios que había generado. Y bueno, así como las universidades, no tenemos que perder el control de lo que generamos y eso lo hacemos a través de los derechos registrables, pues también para las empresas vale lo mismo. Y bueno, los derechos registrables gestionados correctamente nos pueden permitir recuperar la inversión. Lo que decíamos, no era un gasto, era una inversión, lo de la propiedad intelectual, y la posterior gestión de esos derechos de propiedad intelectual pueden permitirnos recuperar la inversión, generar más ingresos, generar nuevas oportunidades de negocios, tener nuevos socios, generar nuevos modelos de negocios. Puede ser que de todos los inventos de una empresa solo quiera explotar algunos y el resto no le interese, pero como tiene la patente, puede licenciar la patente a un tercero que sí le interese explotar esos inventos y entonces ahí ya tiene un modelo de negocio nuevo, que lo explota un tercero por medio de una licencia de la cual la empresa que generó el invento que cobra regalías, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, les permite también, favorece la internacionalización de la empresa, como vimos en los índices anteriores. Estos derechos nos permiten que evitemos que otros nos copien y podemos reforzar la identidad de nuestra marca, de nuestro branding, a través de varios derechos de propiedad intelectual. Luego lo vamos a ver también. En el mundo muchas empresas consiguen financiamiento gracias a esos activos intangibles, esos derechos de propiedad intelectual que los ofrecen como garantía y en general incrementan el valor. Los derechos de propiedad intelectual incrementan el valor comercial de un producto, de un servicio y en general de la empresa, como vamos a ver. Y a veces por no proteger tenemos problemas, a la hora de comercializar productos podemos enterarnos de que nos plantan una medida cautelar porque resulta que ese producto tenía una marca que era muy parecida a otra que estaba en el mercado, nos pueden hacer un juicio por infracción en el momento menos esperado, tenemos costos extras para superar una vez que empieza el juicio de infracción, empiezan dolores de cabeza y gastos extras económicos que no teníamos previstos, perdemos la exclusividad por no haber protegido, nos pueden copiar sin ningún problema, y una empresa que no protege, pues probablemente pierda la posibilidad de tener talentos, eh, ¿no? De incorporar talentos a talentos creativos a la empresa, porque también pierde el prestigio, ¿no? Por no proteger lo que es propio. Sobre todo ante otras empresas que buscan socios, colaboradores o ante empresas de financiamiento, que financian empresas con activos intangibles. Financiarán menos a quienes no protegen sus activos. Pero también toda esta creación del intelecto funciona como fuente de información. Fuente de información en todo tipo de canales, de bases de datos, en publicaciones científicas, en el comercio, en el mercado, en las redes sociales.
Y toda esta información amarilla está disponible. Lo blanco no, porque son los famosos secretos industriales o información confidencial. Y bueno, respecto a la información, por ejemplo, veamos lo que pasa con las patentes en el mundo. Se presentaron en 2022, 2023, 2024, todavía no tenemos muchos datos porque las patentes, una vez que se solicitan, se mantienen 1 año y medio en confidencialidad. Por lo tanto, en el 2022 tenemos todo lo que se solicitó en patentes, unos 3 millones en todo el mundo, y Argentina solicitó en ese año 3.000 patentes, 3.400, o sea, el 0,1% mundial. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, en materia de información? Que las pymes cuentan con prácticamente 3 millones de patentes solicitadas en el 2022, que les sirven como información tecnológica, como posible insumo para sustituir importaciones, etcétera, porque probablemente ya no se va, de esos 3 millones ya no se van a solicitar en Argentina, porque ya les pasó el plazo para solicitar protección también en Argentina. Por lo tanto, esos 3 millones de solicitudes de patente en Argentina son de dominio público. Información tecnológica ampliamente disponible para las empresas para aprender de tecnología, para mejorar su tecnología, para copiar tecnología, para adaptar tecnología, etc. De ahí la importancia de toda esa información, ¿no? También tenemos que, por ejemplo, productos tan disruptivos como iPhone salieron al mercado, pero 7 años antes se había solicitado la patente y toda la información tecnológica de esos celulares estaba disponible 7 años antes del lanzamiento. En general, toda esta información tecnológica nos va a permitir conocer a la competencia, a ver qué va a sacar al mercado. Por ejemplo, Samsung interesó esa información que Apple patenta. Conocer las tendencias tecnológicas, áreas tecnológicas que crecen, que son, o que han surgido ahora, son emergentes, áreas tecnológicas que están cayendo en obsolescencia, áreas tecnológicas estables, para saber nosotros en qué áreas tecnológicas desarrollar productos, por ejemplo, generar conocimiento o no hacerlo, porque son áreas que ya caen, han sido abandonadas, y eso lo vemos por la cantidad de patentes. Si vemos que cada vez se solicitan menos patentes en un área tecnológica, pues esa tecnología está cayendo en desuso, por ejemplo. Toda esta información tecnológica nos permite mantenernos en la novedad cuando desarrollamos, creamos, gestionamos y necesitamos explotar nuestros resultados de investigación, nuestra investigación y desarrollo. Nos permite analizar mercados donde patentar, mercados donde exportar nuestros resultados, nuestras creaciones, nuestros activos intangibles. Nos permite evitar infracciones. Si conocemos todo lo que hay en el estado de la técnica, pues sabemos qué es lo que no, lo que está disponible, lo que no está disponible, lo que podemos usar, lo que no podemos usar. Y también en esta información aparecen quiénes son los que patentan, quiénes son los que licencian, los que exportan e importan activos intangibles. Y bueno, esto nos sirve también para buscar socios colaboradores, sobre todo a la hora de internacionalizarnos. En el caso de las patentes son contienen el 70% de la información, mejor dicho, el 70% de la información tecnológica de esta base de datos no se encuentra en ninguna otra fuente. Hay 150 millones de documentos de patentes, son gratuitas y la información es completa, es de 100 países y durante 240 años se está publicando esta información, etcétera. Las bases de datos de patentes, la verdad que es una herramienta poderosa para ser innovadores, ¿no? Si buscamos ser innovadores en temas tecnológicos. En Argentina existe una red de vigilancia también que nos ayuda a ver qué es lo que hay en el mercado, quiénes pueden ser nuestros posibles competidores, o lo mismo que decíamos antes, quiénes podrían ser nuestros socios, qué áreas tecnológicas están creciendo, cuáles están decreciendo. Nosotros en la facultad, nuestra facultad participa de la antena territorial para el desarrollo tecnológico también, y brindamos servicios a las empresas de información tecnológica. La red CATI también ha sido especializada en brindar o dar apoyo en búsquedas de información tecnológica.
Y como decíamos, de toda esa información hay un subgrupo que son los famosos secretos industriales, comerciales, información confidencial. Que bueno, aquí vamos a referirnos a esta información o a este tipo de información, digamos, como sinónimos, ¿no? En estos términos de secretos industriales, comerciales o información confidencial. Bueno, la información confidencial cuando hablamos de activos intangibles es muy importante porque cuando hablamos de innovación hablamos de creaciones, cuando hablamos de propiedad intelectual también hablamos de creaciones y todo eso es nuevo. Y la propiedad intelectual protege lo nuevo. Entonces, nuevo y confidencial van de la mano, ¿no? Información confidencial hay de todo tipo, no solo tecnológica o técnica, ¿no? Sino también puede ser comercial, como las estrategias de negocio de todo tipo, perfiles de cliente, puede ser financiera. Y de la técnica tenemos conocimientos tecnológicos en general, procesos de fabricación, etapas en estos procesos, cómo usar la tecnología y valores, ¿no? Como en los procesos de tiempo, de presiones, de componentes, cantidades, porcentajes, etcétera. Y tenemos en Argentina la ley de confidencialidad que nos dice qué es la información confidencial, que básicamente es toda información secreta que tiene un valor comercial por ser secreta, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la fórmula de Coca-Cola. Si no fuera secreta hoy en día, ¿cuánto valdría? ¿Y cuánto vale ahora por ser secreta, ¿no? Y y en donde se hayan tomado medidas razonables para mantener la confidencialidad. Nosotros podemos tener información secreta y con mucho valor confidencial, pero si no tomamos medidas razonables, si alguien nos roba, entre comillas, esta información, pues no tendremos protección por la ley de confidencialidad porque no hemos cumplido el tercer paso, que era tomar medidas razonables para proteger esta información. Y bueno, los derechos que tiene el poseedor o propietario de esta información es de que nadie use, divulgue esta información sin su autorización. ¿Y a quiénes obliga esta ley? Pues es un espectro muy amplio, prácticamente a todo el mundo, que tiene acceso a información confidencial y que se le ha notificado que esa información era confidencial. Y que puede ser personas que estén en el trabajo, empleados, o personas que tienen algún cargo temporario en alguna organización, algún puesto, etcétera. Puede ser un consultor de una empresa que maneja información de esa empresa, un consultor externo puede ser un visitante de esa empresa. En el caso de las universidades tenemos investigadores de otras universidades que comparten trabajo en laboratorios de nuestras universidades. Bueno, todo aquel que accede a información que cumple con esta definición y que se le notifica que es confidencial está obligado por esta ley. Obviamente que cuando uno divulga información confidencial, la información deja de ser confidencial, acá no hay nada que se pueda hacer, pero si está protegida por la ley, pues va a tener derecho a que se le compense por los daños provocados, ¿no? Y aparte de la ley de confidencialidad, tenemos todo un esquema de leyes que también hablan de la confidencialidad en ciertas circunstancias y la protegen y complementan a la ley de confidencialidad, ¿no? Sobre todo en la ley de contrato de trabajo para empleados. Las medidas razonables de protección pueden ser de todo tipo, las que son las que crea necesaria la empresa, que le sirvan, y pueden ser de carácter comercial, de carácter técnico, ¿no? O legal, ¿no? Pueden ser procedimientos, políticas que adopta la empresa para sus empleados, que las publique, las difunde correctamente para que los empleados la conozcan, para que no aleguen luego que no sabían que no tenían que proteger o que no sabían lo que era confidencial. Después, distribuir el material confidencial solo a los empleados que sea estrictamente necesario, ¿no? Por ser empleado, que todo el mundo tenga acceso a la información confidencial. Eh, Asegurarse que los empleados cuando dejan la empresa se comprometan a mantener la confidencialidad si es necesario. Políticas en las redes sociales para no difundir información en las redes sociales, información de la empresa, identificar los documentos como confidenciales, por tener contrato de confidencialidad para firmar con empresas o cláusula de confidencialidad en contratos de trabajo con los empleados,
o en contratos de colaboración con otras empresas. Eh, Después también custodiar correctamente esos documentos o archivos digitales mediante uso de usuarios, contraseñas, cámara de grabación, eh, acceso restringido a sectores donde está la información confidencial por diferentes técnicas, eh, medidas técnicas, ¿no? Como usar claves alfanuméricas, huella digital, etcétera. Chequear todas las publicaciones que haga la empresa hacia afuera, catálogos, entrega de informes, ¿no? Que no se esté filtrando información que es confidencial, destruir la información cuando sea necesario, etcétera. Em, Esto es respecto a la información confidencial para tener presente las empresas en todo momento, em, dado la amplitud de lo que puede ser información confidencial. Entrando ya más a lo que son las patentes, los modelos de utilidad, etcétera, los derechos de propiedad intelectual, no hace falta, como le decía, saber de propiedad intelectual, pero sí conocer algunos elementos básicos de la propiedad intelectual. Eso sí está bien que las autoridades sepan un poco de esto, los directivos, los empleados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué protegen los diferentes derechos de propiedad intelectual? ¿Cuánto dura esa protección? ¿En dónde está protegido esa creación o ese activo intangible? ¿Cuándo nació la protección o cuándo nace? ¿Y qué nos exigen para proteger, no? Por los diferentes derechos de propiedad intelectual, para proteger por marca, por patente, etcétera. Eh, Ahí está, estoy sacando esto que me estorba. Y respecto al objeto de protección, lo pongo acá con un ejemplo. Esto es un mate, el plano de un mate, ¿no? El mate este que es de limpieza rápida, que se creó en el año 2000, por ahí, 2007. Antes de ese año no existía este sistema. El mate era el mismo mate, fue el mismo mate durante los últimos 400 años. Otro plano del mate. Bueno, esto es un sistema que soluciona un problema. Es decir, el problema de que eh, cada vez que tomo 5 o 6 mates, tengo que vaciarlo y volverlo a llenar porque se lava el agua, ¿no? Se lava la yerba y es agua prácticamente. Entonces, de esta forma, por lo menos saco la yerba de una sola vez. Y bueno, soluciona un pequeño problema. Em, esto es un invento, o puede ser un modelo de utilidad. Esto se protege por patentes, ¿no? Ahora, es tan bueno este invento que habría que comercializarlo, seguramente mucha gente lo va a comprar, y de hecho fue así, ¿no? Casi en todas las casas existe uno de estos, aunque se use o no se use. Y bueno, entonces no lo podemos vender con este formato que está en el plano, esto es solamente para explicar cómo funciona el sistema y para que me otorguen una patente. Hay que hacerle un buen diseño al mate para que se venda más. O sea, va a haber gente que lo compre por el diseño y no le importa el sistema, hay gente que lo comprará por el sistema y no le importa el diseño, y hay gente que lo comprará por los dos. Entonces, con un diseño y un buen sistema de inventivo, pues bueno, amplió el mercado, los potenciales consumidores de este producto. Y este diseño, solo diseño nada más, la estética, se protege por los modelos y diseños industriales. Al mate le voy a poner un logo, como todo producto, que si este mate se vende muy bien, el logo va a adquirir un valor por sí mismo. Y luego ese logo yo lo podré usar como activo intangible en otros productos y va a hablar entonces de la calidad que tuvo el mate y por lo tanto la calidad que tendrá el nuevo producto. Hablará también de que es la misma empresa que comercializó el mate o que fabricó el mate, la misma empresa que fabrica el nuevo producto, por ejemplo, un termo. Con lo cual, este nuevo producto ya va a tener la mitad del camino recorrido en materia de inserción en el mercado por el valor que en sí que tiene este logo, que se protege por las marcas. Y puedo agregarle a este producto un manual donde explica cómo funciona este invento, pero aprovecho ya y explico qué es el mate, cuándo surgió el mate, en qué países se toma, quiénes fueron los primeros que tomaron el mate, etcétera. Porque mi mercado no tiene que ser solamente el matero de toda la vida, puede ser el español, el francés, el inglés, el chino, el turista que vino acá, tomó mate, le gustó y se lo llevó para su casa. Pero bueno, en esos países puede ser que el mate sea demasiado exótico. Algunos lo ven tal vez como bueno, un producto ilegal.
Y bueno, esta información le va a venir muy bien a ese consumidor extranjero que no conoce tanto el mate, porque aparte de disfrutarlo, es bueno saber y poder explicar lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces esto le va a agregar un poco de valor a este producto final y esto se va a proteger por el derecho a autor. Y probablemente la, la persona que inventa este producto que no existía, inventa una forma de producirlo, también nueva, única, que la puede proteger por patente, pero tal vez es tan buena esta forma de producir, es tan difícil de hacer ingeniería inversa sobre este proceso de fabricación del mate que decide protegerlo por secreto industrial o información confidencial que no tiene límite en el tiempo. Y entonces tenemos como un mismo producto puede estar protegido por cinco activos de propiedad intelectual, ¿no? Bueno, entonces respecto a este objeto de protección, para ser más específicos, hablamos, por ejemplo, el manual del mate es una forma de expresión literaria. Se protege por derecho a autor. ¿Por qué? Porque el derecho a autor solamente protege la forma de expresar algo, ¿m? En un lenguaje determinado. Puede ser literario, musical, visual, artístico, pictórico. Pero toda forma de expresión es protegible por el derecho de autor. Y tiene que ser original. Es decir, básicamente es como la moneda, ¿no? De un lado originalidad y del otro lado no copiar. Original es no copiar. No copiar lo que yo estoy expresando. Si no lo copio, por más que no tenga un valor intrínseco, técnico, económico, artístico, científico, no importa, pues algo mediocre, pero es nuevo, pues ya está protegido por derecho de autor la forma de expresión, pero no va a proteger lo que hay adentro expresado. Por ejemplo, si ese manual explica cómo funciona el mate, cómo se compone la estructura del mate, etcétera, y yo no lo protejo por patente, el invento, puede ser que entonces por publicar ese manual ya no sea novedoso mi invento y no lo pueda proteger. Y el invento no queda protegido, es decir, cualquiera puede fabricar ese mate de limpieza rápida, solamente no va a poder usar el manual porque está protegido por derecho de autor, pero va a poder fabricar el mate. Entonces el derecho de autor solo protege la forma de expresión, no el contenido. Todo lo que es estética de un producto, que sea nuevo, que no haya nada igual, y ya sea tridimensional una forma o bidimensional un aspecto, por ejemplo, el estampado del bolso que hablábamos al principio, está protegido por los modelos y diseños industriales, y lo que es inventos, aquellos inventos, ¿qué son los inventos? Son creaciones del hombre que transforma materia o energía para ser aprovechada por el hombre, ¿no? Es decir, una creación, algo nuevo tiene que ser. Y transformar materia en energía, que decir que tenga un carácter técnico, que no sea puro eh, teórico, ¿no? Puramente intelectual, que tenga un carácter técnico en la realidad. Y que sea aprovechada por el hombre, es decir, que tenga una aplicación industrial, que sea algo que pueda reproducirse en la industria. Eh, y aparte que no sea novedoso, que no sea obvio, ¿qué significa? Que aparte de ser novedoso, ese invento no tiene que ser obvio, o sea, tiene que ser creado por alguien eh, formado en eso que está creando, que un entendido en la materia no le resulte obvio. Es decir, que tenga un aporte intelectual sustancial, ¿no? Un ingeniero que inventa algo lo inventa por lo que aprendió en la facultad, pero también por lo que aprendió en la experiencia laboral, por lo que aprendió en las especializaciones que él realizó, en las instituciones que él eligió, por lo que aprendió de colegas, por los contactos profesionales que tuvo, etcétera. Todo ese bagaje de conocimiento es personalísimo y es ese conjunto de conocimiento lo que le permite a él generar este invento. Por lo tanto, se entiende que esa persona sola pudo crear ese invento, por lo tanto no era obvio para un tercero. Entonces, cuando se cumplen estos requisitos de novedad, de noviedad y de aplicación industrial, que sea técnico, tenga carácter técnico, cualquier producto o proceso puede ser patentable. ¿Mm? O sea que se protege por las patentes. Hay otra protección que son las patentes menores, que se dice, en donde no se exige esa novedad o esa altura inventiva. ¿M? Puede ser obvio para un entendido en la materia. Todo aquello que sea novedoso y tenga aplicación industrial nada más, siempre y cuando se trate de una herramienta o un dispositivo a lo que se le aplica una forma nueva o se cambia la disposición de sus elementos que le integran para una mejor utilización,
está protegido por los modelos de utilidad. Es como una patente menor, se exige menos requisitos, la concesión, el trámite es más rápido, pero la protección también es menor en el tiempo que la patente. Y después tenemos todo lo que son logos, signos que distinguen un producto o un servicio, se protegen por las marcas, y todo esto en algún momento, toda esta información protegida por estos derechos, previa a esta protección, generalmente tiene que ser mantenida como información confidencial. ¿Mm? Dijimos que era toda la información secreta, que por ser secreta tiene valor económico y que se toman medidas razonables para que no se para protegerla. Pero también hay veces que uno elige proteger algo no por patente, sino como información confidencial, como por ejemplo el proceso para fabricar el mate, que habíamos hablado. Y un mismo producto puede estar protegido por patente y por información confidencial, como el mate, ¿no? El dispositivo por patente y la fabricación del mate como información confidencial. Es lo que se llama secreto industrial, información confidencial, etc. Bueno, respecto a saber algunos elementos, bueno, hablamos ya del objeto de protección que protege los derechos de propiedad intelectual. Y ahora vamos a hablar de los demás elementos que decía yo que toda autoridad o directivo o empleado de una empresa debería saber, ¿no? Tenemos que el derecho a autor se diferencia de los demás derechos, tiene características propias muy peculiares que lo diferencian de los demás derechos. Bueno, aparte de que solamente protege formas de expresión, como dijimos, que pueden ser obras literarias, artísticas, musicales, programas de computación, bases de datos, murales, planos. Bueno, ahora vamos a ver bien en detalle. Se exige originalidad y reproducibilidad, así que yo pueda reproducir lo que estoy protegiendo, que se pueda fijar en soporte material o digital. Em, el derecho de autor nace con la creación misma. Es decir, ese niño que hizo un dibujo ya es autor de ese dibujo y titular de ese dibujo, y ese dibujo está protegido por derecho de autor. Dijimos que no importa el valor estético, económico, artístico, nada. Es una forma de expresión original y está protegida desde el momento de la creación. Esa protección no solo es para Argentina, desde la creación está protegido en todo el mundo, en general, en todos los países firmantes de los convenios de derecho de autor, y la protección dura toda la vida del autor, toda la vida, más 70 años después de su muerte. O sea que los derechos de autor generalmente pasan a los herederos, y los hay. Bueno, y a partir de ahí sí que pasa al dominio público, pero los derechos patrimoniales del derecho de autor, ahora vamos a ver, ¿no? Y no cuesta nada mantener, o sea, es económico este derecho de autor, solo tenemos que pagar la tasa para solicitar en la Dirección Nacional el registro, porque el registro nos va a fortalecer un poco nuestro derecho de autor, vamos a ver después, pero son tasas muy bajas y es todo el gasto que nos implica registrar por derecho de autor. Esto hay que tenerlo muy presente para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el caso de software o bases de datos. El resto de los derechos, menos la información confidencial, es decir, patente, modelo de utilidad, marcas, modelos, hay más derechos de propiedad industrial, pero estos derechos de propiedad industrial, que son los que más probable toquen a las pequeñas y medianas empresas, a la gran mayoría de ellas. Primero, bueno, tienen sus objetos de protección que ya dijimos antes, ¿no? Un invento, estos dos, una estética, un logo, un signo con capacidad distintiva, con sus requisitos, ¿m? Pero todos estos nacen con el registro, o sea, cuando lo concede el Estado. Y la protección no es internacional, es solo nacional. Y en el caso de los inventos, eh, patente 20 años, modelo de utilidad 10 años, que se cuentan desde la solicitud. Y pasado este plazo ya no hay prórroga de ningún tipo. Y los inventos hay que mantenerlos, hay que pagar anualidades durante estos 20 años al Estado, ¿no? En el caso de los modelos y diseños y las marcas, son renovables. El plazo del modelo y diseño es de 5 años y de la marca de 10 años. Los modelos y diseños se pueden renovar 2 veces por 5 años, o sea, el máximo de protección que tenemos por un modelo de diseño es de 15 años, luego pasa al dominio público.
En cambio, con la marca podemos renovarla cada 10 años indefinidamente, ¿no? Ejemplo, Coca-Cola. Y acá solo se paga la tasa de solicitud, obviamente, y la tasa de renovación, ¿no? Nada más, para mantener este derecho, para poseer este derecho. Y luego tenemos la información confidencial, que es lo que habíamos explicado, qué requisitos nos exige, secreto, valor comercial y medidas razonables. Y bueno, la protección es, mientras se mantenga el secreto, va a ser en todos los territorios, por todo el tiempo que se mantenga el secreto, y lo que nos costará esta medida de protección va a ser lo que nos cueste en la medida razonable, sobre todo si son de carácter tecnológico. Em, y esos son los elementos que deberían saber el que quiera entender un poco la propiedad intelectual. Luego, para lo demás, estamos los que podemos asistirlos, ¿no? Para asesorarles, para ver más en detalle, o bueno, ver ya cursos de capacitación más en profundidad. Aquí por el tiempo no podemos profundizar más sobre este tema. Ahora, respecto de la propiedad intelectual, es muy importante también entender el tema de la creación, el tema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué es importante? Porque sabiendo quiénes son los creadores, podemos determinar quiénes son los titulares de esa creación, ¿no? Y, consecuentemente, quién posee los derechos morales y o patrimoniales. El creador, vamos a hablar indistintamente, cuando hablo de creador, hablo de autor, de derecho de autor, de inventor de patentes, de un creador o creativo de marcas. Los creadores son los que hacen los aportes de carácter intelectual significativo en general para todos los derechos de propiedad intelectual, que sean o novedosos u originales. ¿Mm? Esto lo habíamos visto antes. Y puede ser una persona, un creador, un titular, o un grupo de personas, ¿no? Puede haber co-creadores o cotitulares, y o cotitulares. Ahora vamos a ver la relación entre creación y titularidad. Puede hacerse en nombre propio o puede hacerse por encargo, por medio de un contrato o por medio de la ley. En el caso de los empleados, por ejemplo, que tienen que hacer inventos en una empresa, lo están haciendo por encargo de la empresa, pero porque se lo exige la ley, ¿no? Y los aportes en caso de co-creación, bueno, serán los que determinen los co-creadores, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene cada uno en esos aportes para establecer, otra vez, los derechos patrimoniales, la titularidad, etcétera? Y si no puede hacerse porque es complejo, porque ellos no quieren, la ley va a entender que es por partes iguales la co-creación. No, los derechos morales los ejerce cada uno por su parte. Ahora vamos a ver qué son los derechos morales. Es decir, que tenemos un creador que es titular. Según la Constitución, todo autor o inventor es propietario de lo que crea o de lo que inventa. Propietario, o sea que es titular también, ¿no? Es decir, que el creador es, digamos, es, eh, tiene los derechos morales de su autor, de su obra. Tiene la atribución, la inventoría, la autoría. Los derechos morales son imprescriptibles, indisponibles, inembargables. ¿Por qué? Porque los derechos morales hacen al creador, a la persona, no a la cosa creada. Entonces no se pueden ni renunciar a estos derechos, no se pueden transferir, van siempre con la persona. Cervantes es autor del Quijote y lo seguirá siendo por toda la historia, ¿no? Eh, Uno cuando crea también genera derechos patrimoniales sobre su creación, que son los derechos de carácter económico, es decir, que hacen a la cosa creada, es decir, el derecho de venderlo, de licenciarlo, lo que he creado, ¿no? Mi obra, mi software, mi patente. Y estos sí ya son temporales, son como los demás derechos patrimoniales del derecho civil, que son temporales, se pueden disponer, son embargables, lo que desee el titular. Y uno cuando crea es creador y titular y tiene estos derechos. En algún momento estos derechos se pueden escindir y puede haber un creador y un nuevo titular. El titular solamente va a tener poder sobre los derechos patrimoniales porque dijimos que los morales no se pueden renunciar, no se pueden transferir. El creador siempre se va a quedar con los derechos morales aunque pierda la titularidad, ya sea por disposición, cesión y acá también puede ser porque pasó al dominio público. Tendría que ponerlo acá también, ¿no? Cuando una patente pasó 20 años, el creador, el inventor, ya pierde la titularidad de los derechos patrimoniales de la patente porque la patente pasó al dominio público. Es decir, que el creador siempre es titular primigenio de lo que ha creado, se llama titularidad originaria, y que en algún momento se cinden esta creación y esta titularidad,
¿no? Y la causa puede ser porque hay una transmisión voluntaria por contrato o testamento, o legal, ¿no? Que puede ser en casos de divorcio, cuando la propiedad intelectual era conyugal, ahora se divorciaron, pues la titularidad pasa a ser de dos personas por sucesión hereditaria, o porque es no originaria por ley, ¿no? En el caso de las patentes o en el caso de los software, que la ley establece que nace separada la creación y la titularidad. La creación es del desarrollador empleado del software o del inventor empleado que hizo el invento. La creación es de él, perdón, y la titularidad es de la empresa de estos desarrollos. Otra titularidad no originaria sería el, eh, el editor de la obra colectiva, el coordinador, ¿no? Hay muchos autores que generan la obra colectiva, pero como fueron convocados, la iniciativa es de una tercera persona, que no es autor, se lo considera coordinador, quien asume los riesgos y financia, pues entonces tenemos los autores de la obra colectiva, pero desde el nacimiento el coordinador va a ser el titular. Cuando la empresa es titular, pues puede ser titular por ley, como dijimos, los inventos, en caso de inventos o software generado por empleados, así lo establece la ley, puede ser por encargo, puede ser por contrato, o bueno, como coordinador de obra colectiva en el caso del derecho de autor. Obra colectiva, un ejemplo puede ser una enciclopedia, ¿no? En donde hay muchos autores que contribuyen con lo que la enciclopedia explica, ¿no? Entonces, esa enciclopedia tiene muchos autores, pero el titular va a ser la editora que eh, coordinó todo este trabajo, que va a ser titular de los derechos de autor. La titularidad de la empresa siempre va a recaer sobre derechos patrimoniales, nunca tendrá derechos morales. Por eso, el presidente, por ser presidente de una empresa, no puede declararse inventor si él no generó el invento, porque ser inventor es una cuestión de atribución, de autoría, es un derecho moral. Y los derechos patrimoniales pueden, como dije antes, ser objeto de operaciones patrimoniales como una licencia, ¿no? Que es como permitir el uso, la explotación de esos activos eh, intangibles, por ejemplo, licenciar en forma exclusiva o no exclusiva una patente, eh, o mm, la edición de un libro, eh, perdón, una marca. Esas licencias pueden ser onerosas o pueden ser gratuitas, pueden estar restringidas a determinados usos. Yo puedo transferir, eh, no sé, una patente a una empresa para que la use internamente, pero no para que la explote y la venda. Puede estar restringida o no a un espacio territorial. Yo puedo licenciar una patente, una marca, un franchising, por medio de un franchising en determinados países, pero no en todos. O autorizar la venta de mi obra literaria en los países de habla inglesa y no en los países de habla española, por ejemplo. Y elegir diferentes licenciatarios. Puede estar restringida esta licencia a un tiempo, a unos años, condicionada a que se cumplan ciertos hitos y no se cae la licencia y se recupera otra vez el dominio completo de los derechos patrimoniales. Y en el caso de la cesión, lo que hay es de carácter permanente, va a ser exclusiva a una persona, puede ser onerosa gratuita, total o parcial, restringido o no un espacio temporal, pero de carácter permanente. En general, la cesión implica ceder los derechos, y son todos los derechos, cedo todos los derechos patrimoniales a un tercero y ya no tengo más control sobre esos activos intangibles que cedí, ¿no? Todos los derechos de propiedad intelectual deben adquirirse, gestionarse, y en la gestión está también observar que se respete nuestro derecho de propiedad intelectual. Y para eso tenemos muchas herramientas en las leyes de propiedad intelectual o propiedad industrial, patentes, marcas, etcétera, en donde nos dan herramientas para, por ejemplo, tomar, si vemos que nos copian una marca o nos están usando una patente o editando un libro a alguien que no le dimos la edición, podemos por medidas cautelares en forma inmediata hacer que ese infractor cese en esos actos.
tenemos medidas civiles de subsanación, como que nos compensen los daños y perjuicios provocados por esa infracción, sanciones penales, lo cual muestra lo que decía antes, ¿no? La fuerza de la propiedad, la fuerza jurídica de la propiedad intelectual, medidas de frontera, es decir, detener importaciones de productos que aquí infringirían mi marca, por ejemplo. Lo mismo pasa con la patente, con los modelos y diseños industriales. Eh, Entrando ya al derecho de autor en específico, empiezo con este caso de un muralista que hizo un mural en un shopping center del norte de Buenos Aires, muy grande, para que el shopping center, por un lado, para darle una estética y atractividad, pero no es esto es una obra del mismo muralista en un subte, no tengo, en una estación de metro. No tengo el mural que fue destruido del shopping center, pero la idea era hacer ese mural al lado justamente de la escalera mecánica, donde la gente va subiendo la escalera y va viendo el mural inmenso, era para darle una estética digamos, una sofisticación a este shopping center, y por otro lado, al artista le convenía muchísimo para tener visibilización, ¿no? Se iba a decir que era el mural de este artista, que la gente lo conociera por medio de este mural. Eh, bueno, resultó al final que luego la empresa, luego de unos años, necesitó cambiar la estética, redecorar, tiró la pared, ¿no? Porque tenía que hacer nuevas obras, siempre con el mismo objetivo, ¿no? De ser innovadora en el aspecto estético y atractiva para los clientes que van al shopping y así competir mejor con el resto de los shoppings, etc. Bueno, tuvo un gran lío por esto, porque a pesar de toda la lógica que tiene, ¿no? De que no puede estar un mural toda la vida en una pared bloqueando un shopping, fue condenada por romper este mural porque eh, este mural estaba protegido. Si bien el autor pudo haberle cedido, el pintor del mural, el muralista, le pudo haber cedido todos los derechos patrimoniales al shopping, recuerden que los derechos morales permanecen en cabeza del creador. Y uno de los derechos morales del derecho de autor, porque el mural está protegido por el derecho de autor, es la integridad de la obra. Es decir, por más que yo ceda todos los derechos reservados, a quien se los ceda no puede afectar mi obra de manera tal de que altere el espíritu de mi obra. Por ejemplo, alguien que escribe poesía cede los derechos a una empresa para modificarlo, y resulta que la empresa usa esa poesía para una campaña política o para literatura pornográfica, ¿no? Entonces afecta tanto la intención original del espíritu de la obra, que aunque se hayan cedido todos los derechos, yo puedo pedir como autor que la justicia obligue al nuevo titular a que cese en esa afectación de la integridad de la obra. Bueno, no hay mayor afectación a la integridad que destruir la obra, ¿no? Y como los murales siempre van no solo fijados a un soporte físico, sino que es el soporte físico, bueno, destruir la pared fue destruir la obra intelectual. Desapareció la obra intelectual, ¿no? Entonces, esto el shopping no lo sabía y fue condenado. Fue condenado a pagarle daños y perjuicios al muralista por haber afectado su derecho moral, pero sobre todo agravado porque, siendo un shopping que es sujeto de comercio, cómo no tomó previsiones legales al respecto, cómo no hizo firmar un contrato, cómo no se asesoró para, por lo menos, que le hagan entender que si tiene que romper esto, tiene que asegurarse que el muralista le autorice a romperlo ya desde el comienzo, en nombre del muralista. De esa forma, ahí sí no afectaría lo del derecho moral del muralista. Bueno, por ese pequeño detalle, algo que parecía muy festivo al principio y que le iba a dar mucha rentabilidad a la compañía, terminó siéndole costoso. El derecho de autor, como les dije, protege de todo. Todo lo que sean expresiones de formas de expresión, que pueden ser libros, folletos, panfletos, fichas técnicas, manual de instrucción. Hablo de lo que tal vez uno no se imagina, ¿no? Anuncios, textos comerciales, etiquetas de productos, material publicitario, carteles, dibujos técnicos, tablas, diagramas, bocetos, planos de arquitectura, croquis, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, la ley es amplia, no limita los casos de derecho a autor
habrá tanto derecho de autor como el avance de la tecnología lo permita. Por ejemplo, en el caso del software, cuando se creó la ley de derecho de autor, no existía ni se imaginaba nadie que podía existir la computación. Bueno, a pesar de que no estaba establecido acá algo tácito, expreso en la ley, que estaba protegido el software, no estaba porque no existía la tecnología, estaba aquí el software. Toda producción científica, literaria o artística, o sea, las líneas de código son una expresión literaria. Por eso el software, la jurisprudencia, antes de ser incorporado a la ley, ya lo protegía por derecho a autor. O sea, con saber que toda forma de expresión puede protegerse por derecho a autor, bueno, no nos basta ir, no nos es necesario saber el detalle, ¿no? Eh, bueno, ya dijimos que la obra nace con la creación, o sea, no hay que registrarlo para que haya obra. O sea que con la creación ya hay un autor, ya hay derechos patrimoniales y morales sobre esa obra, como el dibujo del niño. Hay autor y hay derechos patrimoniales y morales del niño sobre la obra. Y la protección, a su vez, es internacional. Esto es lo bueno del derecho de autor. Em, el derecho a autor es bueno, un bien intangible, no confundamos el derecho a autor con la misma cosa, por ejemplo, el derecho a autor sobre una obra que el libro, ¿no? Derechos patrimoniales y morales, bueno, los vamos a ver, independencias de, el derecho de autor comprende un montón de derechos que uno puede ejercer independientemente unos de otros. Yo puedo soy autor de una obra y puedo cederle a una editorial la edición de mi obra para solamente Argentina en español y por 10 años. Es decir, que me reservo el resto de los derechos. Un minuto. Vale. A ver. ¿Cuánto, Gabriela, cuánto me queda? Bueno, yo sigo. Ya estamos en las 1 hora y media, son las 12:30. Si queremos dejar un ratito para preguntas, Ah, bueno. eh, Bueno, no, como habíamos podemos empezado tomarnos más cuando. tarde, me queda todavía un poquito. Bueno, Bueno, voy cómo redondeando. no, dale. Bueno, en el derecho de autor las empresas Repite. tienen que saber que en caso de duda siempre se está en favor del autor, como el caso del muralista. Todos los acuerdos que uno firme con un autor eh, se interpretan restrictivamente. El autor nunca concede a un tercero lo que no está expresamente establecido. Esto es muy importante saberlo. Em, Tengamos en cuenta que el derecho de autor, digamos, toda obra, como no está protegida, eh, a ver, dijimos antes que el derecho de autor no necesita ser registrado y tiene protección internacional. Bueno, la empresa tiene que saber que todo el conocimiento que pueda ser protegible toda creación que pueda ser protegible por derecho de autor, aunque no esté registrado, tiene autor, tiene titular. ¿Y a quién corresponde ese conocimiento, esa creación literaria? ¿A la empresa, al empleado, a un tercero? Eh, Puede ser un tercero, puede ser conocimiento que venga de un tercero que vive en nuestro país o un tercero de otro país, ahora con Internet. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de gestionar las creaciones que puedan ser protegidas por derecho de autor. Em, y no registrar para la empresa es un problema cuando son conocimientos, creaciones propias, porque invierte la carga a la prueba. Registrar derecho de autor significa que yo no tengo que probar que soy el autor de algo, pero si yo no registro y alguien me usa la obra, yo tengo que probar que soy el autor. Por eso la conveniencia de registrar. Los derechos morales del derecho de autor son la paternidad, la integridad, la divulgación o sea, yo puedo elegir como autor divulgar o mantenerlo como inédito la obra. Y bueno, el retracto es para caso de imagen, esto no afectaría. Y los derechos patrimoniales, tenemos acá todos los derechos patrimoniales del derecho de autor. Esto se los voy a dejar para que lo tengan. La coautoría es algo más técnico. Y lo de la titularidad ya lo vimos antes, pero aplicado al derecho de autor sería esto, ¿no? La titularidad de las empresas cuando se genera software por empleados de la empresa o cuando la empresa es coordinadora en una obra colectiva.
Son las obras colectivas, pueden ser programas informáticos, una obra colectiva puede ser la creación de una base de datos, de videojuegos, obras literarias por encargo y dirección de la empresa. Y el derecho de autor se solicita en el TAD. ¿Mm? El- Después tenemos el caso de las patentes, que hay todo tipo, se puede patentar todo tipo de producto o, digamos, o productos o proceso. ¿Mm? Pero no hace falta ser un genio o un inventor nato, ¿no? Un artista necesitaba en su coreografía inclinarse y no caerse. Bueno, él mismo inventó este dispositivo. Era Michael Jackson, fue inventor, y ahí tiene su dispositivo que no viene de lo tecnológico, ¿no? Sino que viene de otra necesidad. Lo mismo para Houdini, para solucionar este problema. ¿Cómo hacer para estar inmerso en agua y no ahogarme, ¿no? O hacerle creer a la gente eso. Bueno, todo esto es lo que se puede proteger por patentes: dispositivos, procesos o métodos, moléculas, microorganismos modificados, composiciones, materiales, y los requisitos los que vimos: novedoso, con altura inventiva, aplicación industrial, efecto técnico, y explicar todo claramente al INPI cuando queremos solicitar la patente. Eh, Esto es lo que dice la ley, que no se puede patentar, pero básicamente todo esto o es porque no es una creación, sino que es un descubrimiento, o es porque no tiene carácter técnico. ¿Mm? O porque son, digamos, porque están relacionados con la vida, ¿no? Con la vida, ¿no? Materias vivas o sustancias que son preexistentes a la naturaleza. Solamente sustancias de la naturaleza que sean microorganismos y modificados pueden patentarse en Argentina. Los modelos de utilidad son las herramientas que le hacemos una disposición nueva de sus elementos o una modificación para mejor utilización, que se protege mucho más rápido. El mate sería un modelo de utilidad por excelencia, si no se protegiera por patente. Eh, y solo son dispositivos o herramientas. En relación a la patente, todo esto queda fuera en el modelo de utilidad. Y en relación a la patente, al modelo de utilidad no se le exige altura inventiva. Y para las empresas es muy bueno el modelo de utilidad, porque las empresas están constantemente innovando, arreglando cosas, solucionando problemas cotidianamente, y muchas veces no hay altura inventiva, pero es novedoso y tiene aplicación industrial en sus procesos o puede ser reproducible, con lo cual podría proteger esas pequeñas innovaciones que hacen en el día a día. Contribuyen a formar un portafolio de PI a la empresa, la valoriza y puede gestionar esas nuevas creaciones, no solo para explotarla a ella, sino también para transferirla para licenciárselas a otras empresas o para comercializarlas en el mercado, comercializar esos inventos. Eh, Hay que tener presente que tanto la patente como los modelos de utilidad no dan derecho a explotar una vez que tenemos la patente. Solamente nos da derecho a excluir a terceros que no usen nuestra patente. ¿Por qué esto es así? Porque para explotar nuestra patente tenemos que hacer informes de libertad de acción, o sea, asegurarnos de que con nuestra patente aplicada a un producto, ese producto no va a infringir otro derecho de propiedad intelectual de un tercero. Las patentes y los modelos de utilidad nos puede conceder el Estado una patente o un modelo de utilidad, pero pueden ser anulables dependiendo de que también se redactó la patente o se hizo búsqueda de patentabilidad. Por eso siempre hay que hacer búsqueda de patentabilidad antes de solicitar una patente. Y el que primero solicita una patente o un modelo de utilidad, primero en el derecho. Es decir, que por eso muchas empresas se apuran en solicitar patentes. Pero hay que hacerlo bien, con una buena búsqueda de patentabilidad para que no nos anulen la patente en el futuro si el producto o la patente o el invento luego es muy rentable. Y antes de lanzarlo al mercado, hacer un informe de libertad de acción. No divulguemos nunca nuestros inventos antes de solicitar la patente, porque no se conceden patentes cuando el mismo inventor o solicitante divulgó previamente. Acá vemos las fechas. Por ejemplo, acá en Facebook divulgó este invento que quería proteger en fecha posterior. Y se le puso una X, es decir, no se concedió la patente por falta de novedad, porque el mismo inventor lo divulgó antes de solicitar la patente. Y siempre al INPI, cuando la solicitemos, sí divulgarle al INPI en forma completa y clara toda la información. No ocultemos información que sea necesaria o esencial, porque la patente va a ser nula. Las patentes se solicita ante el INPI. Los modelos y diseños industriales dijimos que podían ser bidimensionales o tridimensionales. ¿Mm?
Y bueno, y el mejor caso, el paradigma de modelos y diseños industriales exitosos es la firma Apple con toda la línea de productos que tuvieron una coherencia, crearon una identidad, fueron disruptivos para lo que había en ese momento y le agregó muchísimo valor no solo a cada producto, sino a la empresa, a la marca, a la empresa misma. Esa es la importancia que pueden tener los modelos y diseños industriales hoy en día. Y tan importante es que empresas competidoras quisieron copiar estos modelos estéticos porque eran muy buenos y fueron condenadas por $1.000 millones por haber copiado esos modelos y diseños. Em, y para las pymes esto es importantísimo, los modelos y diseños, como vimos la importancia que tuvieron para Apple, ¿no? La importancia que puede tener para cualquier empresa, no importa el tamaño. Se puede usar como estrategia de negocio, generar modelos y registrar modelos y diseños, refuerzan el branding como pasó con Apple, valorizan el producto y la marca. Son muy rápidos estos registros, muchísimo más rápido que cualquier otro. El registro puede durar 2 semanas, nada más. El costo es ínfimo, como vimos antes. Es muy fácil infringir modelos y diseños, o sea que si protegemos nuestro modelo podremos tener muchos que nos quieran copiar sin saber que nos están copiando y luego nosotros tomar las acciones con todos los recursos que la ley nos da. Eh, y después lo que nos da inmediatamente, gracias a estos modelos, tenemos en 2 semanas medidas cautelares para detener a los infractores. Ese es el poder que tienen. El único problema de los modelos y diseños es que el INPI lo otorga tan rápido lo otorga rápido porque no hace búsqueda de antecedentes, no comprueba que realmente sean novedosos. Confían en nuestra palabra, que es una declaración jurada, la solicitud. Por eso nosotros antes de generar o diseñar modelos y diseños, tenemos que hacer búsquedas para ver que lo que hagamos no exista ya en el mercado. Y sobre todo vigilar, como todos los derechos de propiedad intelectual, nuestros modelos y diseños una vez que ya lo estamos explotando o que lo hemos protegido para que nadie nos copie. Y si nos copie, tomar las medidas pertinentes legales. También se solicitan ante el INPI. Y por último, las marcas, que son cualquier signo, es como el derecho de autor, cualquier signo con carácter distintivo. Y los signos pueden ser de todo tipo, tridimensionales, eh, a ver, bueno, pueden ser, ¿cómo se dice? Denominativos, o sea, textos, pueden ser logos, pueden ser melodías, pueden ser eh, texturas o fragancias, relieves, etcétera. Cualquier signo que sea distintivo puede ser usado como marca. El problema con las marcas es que las empresas todas tienen marcas, pero no hacen un uso eficiente de ellas, generalmente no lo registran, o registran algunas y otras no, cuando deberían registrarlas todas o más marcas de las que registran. Registran sus propias marcas sin haber buscado que podía infringir, sin haber buscado antes para ver si infringía marcas similares. Hay empresas que se dedican a copiar marcas, lanzan su producto 2 semanas, rentabilizan gracias a confundir al consumidor y para cuando ya le reclaman la infracción, ya hicieron su renta y se retiraron del mercado. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Las marcas son estratégicas en todos negocios, ¿no? Se valoriza la marca por la calidad del producto o el servicio, valorizan los productos, los servicios, se combinan con otro derecho de propiedad industrial o intelectual, como vimos con el mate, y siempre tenemos que registrar marcas si hay un potencial comercial, ¿no? Del producto. Si un producto, un servicio va a tener un potencial comercial, va a tener éxito, asociémosle una marca y registrémosla, porque va a ser la marca la que acompañará al producto, incluso cuando el producto ya no exista, y va a ser la marca la que adquirirá todo el valor que ese potencial comercial prometía. Bueno, las marcas sirven para distinguir los productos y servicios, refieren el origen, de qué empresa viene, qué empresa es la dueña de la marca, hablan de un prestigio, garantizan una calidad y se usan mucho en publicidad y otorga el derecho de usar, disponer de la marca y de prohibir que otros la usen. Importante en la marca es que no confunda. Si no confunde, no vamos a tener problemas. Y la manera de no confundir es tener una marca fuerte. Una marca fuerte son marcas nuevas y cuanto más abstracta sea la marca, más fuerte va a ser porque no va a haber, no,
se va a distinguir primero muy bien respecto del producto en sí, porque la distintividad tiene que ser de dos tipos: intrínseca, o sea, distinguirse el producto, no mencionarlo, no que la marca no mencione el producto, o sea, no tener la marca manzana para mi producto de manzanas, ¿no? Sí tengo la marca manzana para un producto de tecnología, o sea, que se distinga bien del producto. Por ejemplo, cuanto más abstracta, palabras abstractas, Kodak, Pepsi, figuras abstractas, Cookets, más fuerte va a ser. Eh, Pueden ser arbitrarios o conceptuales. Estos son conceptuales porque esto es una manzana, pero no se distingue del producto porque es un producto de tecnología. Y algunos son evocativos, ¿no? WhatsApp usa un teléfono, bueno, evoca lo que hace, pero hay que tener cuidado con estas marcas evocativas. Herbalife habla de hierbas, laboratorio, de un laboratorio. Bueno, cuanto más evocativa, conceptuales sean, es probable que más débil sea la marca y no se conceden. Y como decía antes, se puede proteger por todo tipo de signos como envoltorios, imágenes, relieves, letras, dibujos. Y las marcas son denominativas, aquellas que son palabras conceptuales o no; figurativas, que son imágenes; o mixtas, que integran palabras con imágenes. La tenemos no tradicionales, como marcas tridimensionales, como los relieves de una suela de zapato, de una cubierta; sonoras, como melodías; secuenciales, como imágenes que se van sucediendo; táctiles, puede ser una plastilina; olfativas, de posición, en qué parte de una indumentaria se pone la marca, etc. Lo que le decía antes, la distintividad extrínseca. Tenemos marcas arbitrarias, abstractas, arbitrarias o evocativas, que hablan de lo que están marcando, pero lo que es importante es que no designen al producto, no lo describan, no hablen de su género, de su especie, de su categoría, es decir, cualidades, función. Por ejemplo, que no diga un producto dietético que diga diet, o que diga de vainilla, algo que es de vainilla, o de fibrilador, etcétera. Em, y bueno, luego, con respecto a la distintividad extrínseca, es que se distinga muy bien de las otras marcas que existen en el mercado, ¿no? Existen muchas marcas universales, pero es por producto o servicio. La marca universal, por la aseguradora Universal, no va a ser confundible nunca con la marca universal de la productora cinematográfica americana. Los dos pueden usar esta palabra porque son productos o servicios muy alejados entre sí, y en el fondo el tema está en la confundibilidad. ¿Confunden al público o no? No lo confunden, pues pueden coexistir. Siempre, antes de solicitar una marca, buscar antecedentes, que no existan marcas iguales, establecer bien qué producto o servicio para qué producto o servicio quiero registrar la marca, en qué clase. Acá tenemos el link de la clasificación de NISA, y luego buscar antecedentes a ver si existen marcas similares a la que yo quiero registrar. Esta es la clasificación de NISA. Tenemos 34 clases y 10 servicios, o sea, 34 clases de productos y 10 clases para servicios. Eh, Registrar una marca también es muy bajo costo en Argentina, y como los modelos y diseños y la patente, tenemos que vigilar que una vez que tenemos la marca, que nadie la use, que nadie la infrinja. La solicitamos ante el INPI. Respecto del software, y ya vamos terminando, es el típico producto que se puede registrar de muchas maneras. Por derecho a autor, dijimos antes, el software, las líneas de código fuente o código objeto, los manuales. Por marca, si al software le asignamos una marca, por ejemplo, acá tenemos un software de código abierto, pero tiene una marca poderosa asociada a él, que es Linux. Patentes, los procesos dentro de ese software que tengan un efecto técnico, que solucionen problemas técnicos, pueden registrarse por patente. Acá tenemos un caso de la Universidad de La Plata, de CONICET. Y también como secreto industrial, algunos algoritmos que no puedan ser descubiertos pueden protegerse como secreto industrial. Por diseños industriales, el aspecto estético, por ejemplo, las interfaces del software, los iconos, las pantallas del software, pueden protegerse por diseño industrial. Respecto a la autoría del software, bueno, lo que habíamos hablado antes de la ley de derecho a autor, eh, la licencia, no la vamos a tocar acá. Y esto, para terminar, una lista de todas las áreas de la empresa, pequeña, mediana o grande, en donde hay incidencia de propiedad intelectual.
para que tengan en consideración, para que vean lo transversal que es una propiedad, la propiedad intelectual en una organización. Las conclusiones es que la propiedad intelectual reconoce y premia a los creadores, incentiva la innovación, las creaciones que llegan al mercado benefician a la sociedad, pero también a la economía de la empresa y a la economía nacional. A la empresa porque le permite tener nuevos planes de negocios, más puestos de trabajo, mayor colaboración entre empresas. Después los ingresos de la propiedad intelectual pueden financiar más innovación. La información, la información de la propiedad intelectual, técnica y comercial genera nuevas ideas, nuevas relaciones comerciales, como vimos antes. Y las pequeñas empresas con propiedad intelectual, especialmente en patentes, son más atractivas para inversionistas. Y la propiedad intelectual valoriza al creador, a su departamento o área, a la empresa. Y las pymes no están solas en materia de propiedad intelectual e innovación, cuentan con el apoyo de las organizaciones que están ahí para asistirlas, que pueden ser universidades, redes, instituciones del mismo Estado nacional y organizaciones también internacionales. Una lista de las leyes de propiedad intelectual. Y muchas gracias, perdón por el tiempo, espero no haberme excedido mucho, Gabriela. Hola, no. No. Dijimos que a las 13 terminábamos. Ah, te iba a pedir que dejaras la última slide. Primero, para todos los que nos acompañaron hasta acá, hay participantes que se fueron despidiendo, que tenían sus ocupaciones. Decirles nuevamente que la charla va a estar grabada, va a estar en el canal de la UTN, de la Facultad Regional Delta. En segundo lugar, si hay alguna pregunta que se quieren hacer en este momento, aprovechando estos últimos minutitos. Y si no, acá tienen el correo de nuestra área de propiedad intelectual y transferencia. Nosotros, todo lo que fue contando Marcelo, es área de asesoramiento tanto para los investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes de nuestra facultad, pero también para el entorno, ¿no? Para las empresas, para los emprendedores, para las industrias, para las organizaciones que quieran tener una primera charla profunda sobre algunas inquietudes que tengan de su empresa, pueden pedirnos a través del mail la asistencia técnica de Marcelo, que para eso está, para estudiar la situación, para darles los primeros pasos que se podrían dar. Después, bueno, siguen otros más complejos y hay que hacer registro y eso, pero siempre es bueno conversar sobre todas estas cuestiones que habló Marcelo, donde había tantas oportunidades para las empresas de mirar sus marcas, sus procesos, sus nuevos productos y servicios, los diseños que está realizando, cuando se articula con otra empresa o con una universidad. Así que primero quedamos abiertos para si alguien tiene alguna pregunta en particular, la pasa por el chat o ya abrimos los micrófonos. Y si no, bueno, nos pueden hacer llegar las consultas vía mail.